Oh, sí, hemos vuelto. Hemos Bien. vuelto, che. Hemos tenido algunos problemitas con la imagen, pero aquí estamos. Último bloque. Último. Último bloque de Hudson. Che, tenemos el placer de hacer una nota de las que nos gustan, que tiene que ver con lecturas, tiene que ver con otros. Recién hablamos de universos, de autores que plantean un universo en el marco del cine. En este caso vamos a estar hablando de una novela que fue escrita durante la primera cuarentena, escrita ya en su edición castellana. Se trata de La Nueva Tierra, que es un viaje chamánico que hace el autor, en busca de la propia identidad, una novela autobiográfica en la que narra su viaje a la selva amazónica y la experiencia que vivió a partir de la toma de ayahuasca, de la ceremonia de ayahuasca. Para eso está en comunicación con nosotros, nosotras, el artista visual, escritor y director de cine ítalo-argentino, Sebastiano Mauri. ¿Qué tal, Sebastiano? ¿Cómo va? Buenas tardes. Acá desde Hudson te saludamos. ¿Cómo andás? Hola, buenas che. noches. Para ¿Cómo vos, buenas vamos? noches. ¿Qué hora es ahí? Acá 7 menos cuarto. Bien, de la bien. noche. Acá estamos pasados el mediodía. Sí. Bueno, Sebastiano, queríamos hablar de La Nueva Tierra, esta novela en donde vos abordás la experiencia de alguien que viene hacia el Amazonas en busca de una identidad y hace una ceremonia de ayahuasca. ¿Cómo fue? ¿Qué te motivó a hacerla? Contanos un poco cómo surge, digamos, esta novela. Bueno, la novela surge de una experiencia que tuve, de verdad, en el 2014. En verdad yo no fui en búsqueda de mi identidad. Ok. Me encontré por casualidad en ese camino. Yo tampoco fui realmente para hacer necesariamente ceremonias de ayahuasca. Fui porque acepté la invitación de una prima que ahí estaba filmando una película. Y bueno, fui a acompañar a ella, pero como también la película era sobre ceremonias de ayahuasca, los actores eran verdaderos chamanes, en un verdadero centro de cura cerca de Iquitos, en el norte del Perú. Sí. Y bueno, también yo era el único que no trabajaba realmente en la película, entonces mientras los otros se despertaban a las 5 para rodar, yo iba a dormir a las 3 de la mañana después de haber hecho ceremonias. Hice una para probar, estaba muy impreparado, también muchos saben que hay que hacer dietas muy estrictas para prepararse a esas ceremonias. Yo había hecho una mínima dieta, justo me dijo de no comer chancho, mientras la dieta es mucho más Claro. comprensiva de Sí. todo eso también. Entonces eso comportó al principio bastante malestar, porque ese es el castigo por no haber hecho la dieta. Por no haber hecho la dieta. Exactamente. Y bueno, una vez que empecé me abrió unas puertas que fue difícil cerrar así nomás. Entonces terminé haciendo varias ceremonias, una tras de la otra, y cada una era un viaje muy distinto hacia los misterios escondidos adentro de mí y los misterios escondidos en el mundo allá afuera. Wow. ¿Cómo estás? Buen día. Preguntarte primero por qué lo transformaste esta experiencia personal en una novela y no como un libro de vos, Sebastiano, contar cómo fue ese viaje y ese descubrimiento. Bueno, hay dos razones principales. Uno, siendo una novela, uno puede usar la experiencia, la realidad cuando le sirve, pero puede cambiar lo que pasó cada momento en el cual lo necesite o lo quiere. A veces con la ficción uno se toma revancha sobre la realidad. La realidad no siempre va como uno quiere, pero en la página puedes tener control sobre los hechos. Entonces, claro, la ficción te permite de reescribir también tus propias experiencias. Otra razón es que paradójicamente la ficción es un instrumento para ser más honestos. Todos nos manejamos con máscaras en la vida y qué bueno eso. cuando se escribe una autobiografía muchas veces nos llevamos en el papel, en el cuento, las mismas máscaras, las mismas censuras, las mismas mentiras
que solemos contar en la vida. Mientras, gracias a la ficción, te permitís de ser más honesto con ti mismo y con los otros. Entonces, esas eran las razones principales. Y siempre yo escribo ficción muy basada sobre mi vida, pero también con la libertad de crear, de inventar cuando quiera. ¿Qué- Sí. Me gustaría saber lo que puedas compartir. ¿En qué cambió tu vida este viaje, esta experiencia? Bueno, la respuesta es muy compleja porque la medicina, que es como llaman la Sí. ayahuasca, trabaja sobre muchísimos niveles, trabaja a nivel muy personal, sobre tu pasado, sobre tu presente, sobre tu futuro, trabaja sobre tu relación con la naturaleza, el mundo. Si uno se pregunta por qué una planta tendría que hacer esto, al final uno hay que acordar que las plantas siempre usan los animales desde el principio. Usan los animales para reproducirse, los frutos están ahí para seducir animales, las flores están ahí para seducir animales, ¿no? Las plantas, las que son llamadas plantas maestras, están ahí para darle enseñanzas a los animales, especialmente al animal humano, que la planta entendieron hace mucho tiempo que es un animal con mucho poder, el poder también de alterar el propio equilibrio de su entorno. Entonces, las plantas maestras están allí. Eso lo dice también Stefano Mancuso, por ejemplo, uno de los más importantes expertos de inteligencias vegetales Sí, del mundo. sí. Están allí para acordarnos que todo es interconectado, que nuestra salud y la salud de nuestro entorno son la misma cosa, que no podemos envenenar el agua sin envenenar a nosotros mismos, no podemos envenenar el aire sin envenenar a nosotros mismos. Entonces, en una cierta manera, corrigen la mal costumbre que tenemos, sobre todo nosotros seres occidentales modernos, que hemos cortado mucho nuestra relación sana con la naturaleza, que tenemos una cultura extractivista, machista, Sí. conquistadora con la naturaleza, que bueno, podemos ver todos los resultados que está dando. Entonces yo fui uno de los muchos seres que recibieron esas lecciones. Para curarte en tu relación con el mundo, el primer paso siempre es tratar de curar tu relación con ti mismo, tu pasado, tus propias heridas. El principio, por ejemplo, de un curandero, al contrario de un doctor. Sí. Un doctor es alguien que estudia medicina y que, por ejemplo, te puede hacer parar de fumar a vos, mientras ella o él fuman 2 paquetes de cigarrillos por día. El hecho que la doctora sea efectiva en el hacerte parar a fumar a vos no tiene nada que ver con el hecho que ella fume o no fume, por ejemplo, para hacer un ejemplo. Mientras por un curandero no vale esa regla. El curandero puede curar solo lo que ya curó en sí misma o en sí mismo. Entonces, la ayahuasca siempre empieza con curar tus propias heridas. Y después están los demás. Porque ahí sabe que es la única manera para que vos tengas una chance de curarla a tu alrededor, a los otros, por ejemplo, de ser una influencia positiva con los otros. Qué maravilla. Quería preguntarte, vos vivís en Italia, sabés que acá en Argentina, de un tiempo a esta parte, ha habido una explosión, para bien digo yo, respecto de lo que son, lo que es la psilocibina, lo que son los hongos psicodélicos, y también hay una corriente que empieza a abrir camino respecto de la ayahuasca. Y de las medicinas ancestrales, chamánicas, si querés, que quería preguntarte cuál es la mirada, digamos, situada desde Italia, que en este caso es donde vivís vos. Digo, ¿cómo está ese tema por ahí? No está nada bien ese tema por ahí. Como ustedes saben, tenemos un gobierno de derecha, muy conservador, pero bueno, lo tienen ahí también. Sí, Ustedes acá no mismos. sabés lo lindo, no sabés cómo le estamos pasando acá. Exacto. Sí, no, lo sé bastante cómo le están pasando ahí. De hecho, acá nos quejamos mucho, pero bueno, comparado a Argentina, Es probablemente más moderada, estamos mejor. Meloni.
está moderada la Meloni, exactamente, comparada a muchos de los líderes mundiales que van Sí. por ahí. Pero sobre este tema en específico, ella, su gobierno por lo menos puso la ayahuasca en la lista de drogas de categoría A, con la heroína, con la droga más pesada. Entonces, antes era algo que simplemente no estaba, no le daban bola, Ajá. para decir. No había muchas reglas sobre el tema, era considerado también algo que se hacía no por libertad religiosa dentro de algunos rituales religiosos, mientras ahora está absolutamente prohibida en mi país. Entonces, hay una lucha también contra hasta la marihuana terapéutica que no tiene THC, que tiene solo CBD. CBD. Esta estaba cuando entró al gobierno Meloni, la marihuana con solo CBD, que como saben es un relajante Sí, sí, prácticamente, sí, sí, sí. tiene menos efecto que el café, digamos. Pero esa también la prohibieron. Entonces, del punto de vista oficial del gobierno, no es un momento para nada de abertura sobre eso. Pero también no es una coincidencia, hay una razón política. En los años 60, cuando hubo la primera psychedelic renaissance, renacimiento psicodélico, como se sabe, también los militares en Estados Unidos hicieron experimentos. Por ejemplo, se lo daban a los militares y se daban cuenta que terminaban abrazando árboles o mandándole besitos a los pajaritos. Y obviamente eso no es el No sueño de sería. ningún, De ningún para imperio. ningún militar. No, no. Y no, porque obviamente el entender el otro, sentir el otro como si fuera a ti mismo, no sentir la diferencia entre tu propia nacionalidad y otra nacionalidad, tu género y otro género, abrirte a la compasión universal no es lo que le gusta a los nacionalistas, que al contrario trabajan sobre antes yo, vos después, viste, America First, prima gli italiani, ante los italianos, fue también uno de los ¿no? de los slogans que usaron en Italia también. Es todo el contrario, es empujar al nacionalismo, empujar al yo antes que vos, empujar al conflicto, a ver la diferencia, marcar las diferencias. Entonces, las enseñanzas que uno recibe son exactamente lo opuesto de lo que tratan de promover ellos. Entonces, los gobiernos de derecha generalmente no abren a este tipo de experiencia. Me gustaría saber si volviste a tener, ¿no? Volviste a pasar por esta actividad o esta experiencia en algún otro momento, después de lo que hiciste allí, que lo relataste en el libro. Y por otra parte, hay una frase que a veces un poco en risa, un poco en serio, yo hago terapia, ¿no? La tradicional. Entonces digo a todo el mundo, le digo, desde el amor, hacé terapia. Desde tu lugar, desde tu experiencia, ¿vos crees que todos tendríamos que pasar por esto? ¿Por esta vivencia? No, absolutamente no lo pienso. Primero por una razón de sostenibilidad. Hay que hablar también del tema que lo que se llama turismo espiritual Sí. tiene un lado oscuro, o por lo menos tiene un precio. Yo acabo de volver el año pasado en Amazonas, esta vez fui a Pucallpa, después de 10 años, de la primera vez que estuve, Ajá. y ya vi muy claramente el precio que está pagando el lugar Tal por cual. la moda de la Tal cual. ayahuasca, por el hecho que tanto vayamos. A empezar, por ejemplo, un occidental que va ahí en media paga ponerle $100 a ceremonia. Mira. Tradicionalmente una curandera era pagada con lo que uno podía pagar. Si querías venía con unos plátanos, ¿no? Con lo que tenías para pagar la ceremonia. Obviamente, primero hemos sacado a esta gente de un sistema que no tenía ni plata, no estaba basado sobre nuestro sistema económico. El agua, la comida, las medicinas, todo te lo daba la selva. Entonces, todos eran igualmente pobres, pero todos eran igualmente ricos también. Claro. Tenían lo que necesitaban para sustentarse. Una vez que le estamos de pedazo a pedazo sacando la selva, polucionando el agua, ahora
vas en estas comunidades y para tomar agua tienen que comprarse una botellita de plástico, probablemente Nestlé, por Claro. ejemplo, para Claro. darle a tomar a sus hijos, tienen que tomar agüita Nestlé, que obviamente la tienen que pagar como todos. Entonces, una vez que lo invitamos a nuestra economía, ellos terminan esclavos de la plata como nosotros. Entonces, Sí. a la pregunta, ¿qué es más atractivo? ¿Curar a un europeo que te paga $100 por noche o curar a tu vecino que te da 4 plátanos? Obviamente es más atractivo un Sí. europeo, para hacer un ejemplo. Sí. Antes tenían que caminar 10 minutos, encontraban una planta de Banisteris capi, que es la planta de la ayahuasca. El preparado de ayahuasca tiene dos plantas. Una es la ayahuasca misma que le da el nombre a la medicina y la otra es la chacruna. Generalmente puede haber variaciones. Antes las tenían todas cerca, ahora ya no. Por ejemplo, Claro. ahora a veces tienen que caminar 8 días. Siempre hay menos de esto, siempre hay menos curanderos disponibles gratuitamente para su propia comunidad. Y también siempre más, ahora te dolía el corazón, pero estabas en el medio de la selva y encontrabas botellitas de plástico por todos lados, por ejemplo, ¿no? Entonces Sí. se ve que todo esto tiene su lado oscuro. Entonces, ya solo por esta razón, ojalá que no todo el mundo tome un avión para Claro. ir a hacer No, Gracias. experiencias. Segundo, hay que acordar que es una experiencia muy fuerte. Te dicen en el bien y en el mal que hacer una ceremonia de ayahuasca es como hacer 10 años de terapia Sí, en una señor. noche. Ok, Sí, señor. suena lindísimo, pero 10 años de terapia concentrado quiere decir que estás realmente abriendo puertas importantes, a veces sacando traumas muy, muy importantes. Entonces, hay que hacerlo con cuidado. Si se transforma también eso en un supermercado para turistas, que hay muchos centros que son así, cada noche tienen 30, 40 turistas que llegan uno atrás del otro, y si vos abrís 30, 40 traumas por noche, no es que tenés que ir tiempo para elaborarlo, para discutirlos, etc. Entonces, a veces estás haciendo un trabajo de abertura de puertas que no vas a poder Contener. no vas a ni tener el tiempo, la energía, ni a contener, ni a gestionar. Entonces, hay que acordar que es algo que también puede ser peligroso si está hecho con superficialidad. A mí también, yo hice muchísimas, aparte del Amazonas, hice muchísimas experiencias también en estos años afuera del Amazonas, afuera del Perú. Y yo mismo me he encontrado a veces sin los instrumentos necesarios para elaborar lo que me estaba pasando. Y a veces la pasé también muy mal. También hay que acordar que la ayahuasca te habla en el lenguaje de los sueños, en Sí, el señor. sentido que el principio activo, que es el DMT, dimetiltriptamina, es una sustancia que nuestra glándula pineal produce todas las noches para hacernos soñar, ¿no? Entonces, buena noticia en el sentido que no es una sustancia ajena a nuestro cuerpo, entonces no hace mal. Una mujer embarazada puede estar tomando ayahuasca, no hace daño, no te da dependencia, no te da obsecución, pero te habla el lenguaje de los sueños. Vos estás en el mundo de los sueños mientras estás con ojos abiertos y consciente. Pero como todos sabemos, porque todos hemos soñado en nuestra vida, los sueños no siempre te hablan muy directamente. A veces usan metáforas, Metáforas, ¿no? usan imágenes Un lenguaje propio. muy confundidas. Muy Símbolos. confundidas. Entonces, si uno se va a casa, por ejemplo, como a mí también me pasó, con una mala interpretación de un mensaje que te llegó, eso puede ser hasta contraproducente, puede Claro. hacerte sentir más confundido de antes, no necesariamente aclararte la cabeza. Y eso también hay que acordarse, también en Amazonas te puede pasar. A mí me pasó también en Amazonas, también esta última vez, que son 10 años que la hacía, ya había escrito el libro, podrías considerarme un experto de la materia con mucha experiencia, y igual me puso en lugares muy, muy incómodos. Entonces, por ejemplo, yo le aconsejaría, vos hablabas que hacías terapia, si no hay un momento de convivencia
visión de discusión, porque muchas veces no hay, sobre todo no hay en Amazonas, por ejemplo, donde no es parte de la tradición, en la cual hablas de lo que pasaste el día siguiente con la curandera o el curandero, no necesariamente por lo menos, sino vas a pedirlo vos mismo, no vas hasta a acosar a la pobre mujer por la selva, diciendo, pero yo quiero hablar de lo que me pasó. Te dejan ahí. No siempre es necesariamente un proceso aconsejable. Entonces, por ejemplo, hacer terapia después de eso es muy bienvenido, si hay la posibilidad, obviamente, de hacerlo. Sí. Bien. Sabes que, Sebastiano, yo te agradezco un montón todo esto que este conocimiento que estás impartiendo, esta divulgación, sobre todo porque esto que decís vos, cuando el capitalismo se mete, hace estragos y muchas veces digo, yo no estoy en contra de lo que sería el uso recreativo de determinadas sustancias, pero acá estamos hablando de otra cosa. Acá estamos hablando de una medicina ancestral y no es una boludez, o no es una pavada, no es un viaje para pegarlo así nomás. Entonces me parece que en este momento en donde a partir de las redes sociales, cuando empezás a seguir, ¿viste? Cuando empezás a scrollear un poco y ya te agarra el palo de por dónde vas a ir, empiezan a aparecer un montón de cosas que no toda la información que nos llega está planteada con seriedad. ¿Se entiende? Entonces yo te agradezco mucho, en serio. ¿Por qué? Porque acá también, digo, me vengo a Argentina de vuelta y hay un montón de gente planteando ceremonias de ayahuasca. Y no es para cualquiera. Tiene que estar acompañado de un proceso terapéutico, al igual que los hongos psicodélicos. Digo, Tiene que haber un acompañamiento. tiene que haber un acompañamiento, tiene que ser un ambiente cuidado y demás. Responsable. Y una responsabilidad adulta. Y lo hablo a la gente de mi generación también, ¿viste? Yo creo que andamos muchos y muchas en esa búsqueda con cuidado, con tranquilidad, con gente que sabe, leyendo un montón. Y además hay que acordar que tradicionalmente una curandera, un curandero tienen un proceso que a veces dura décadas, pero lo mínimo sería 8 años para prepararse. De esos 8 años habría que pasar, ponerle mitad de cada año solas en la selva, haciendo dieta. Es muy estricta, en total privación, haciendo un aprendizaje muy, muy rígido. Esto también gradualmente, gracias al hecho que justamente los occidentales hemos metido el piecito ahí adentro Sí. y lo hemos transformado en algo muy difundido, se hace siempre menos. Las personas que ofrecen ayahuasca en el mundo occidental muchas veces simplemente hicieron un mínimo de experiencia. Yo mismo hice un curso de curanderismo Ok. y tuve mi diplomito y podría hacer ceremonias, pero algo que me queda re claro, aparte del curso que hice, le agregué años y años de ceremonias, que no estoy listo para nada para tener una ceremonia yo mismo, pero varios de mis compañeros dan ceremonias gracias al diplomito que tienen en la mano. Pero eso es bastante peligroso, honestamente, porque no son para nada preparados para hacerlo, porque a veces puede ser que tengas un viaje muy placentero en el cual es solo comunión con la naturaleza, luces maravillosas, un viajecito a la luna, recuerdos de tu niñez lindísimos, pero otras veces estás, como ya dijimos, destapando traumas muy importantes y hay que saber manejarlo eso. Y yo lo vi en muchas ceremonias. Gente que tiene el poncho, tiene el abanico, tiene el palo santo, tiene la medicina, sabe cantar muy bien los ícaros, pero no sabe manejar traumas, no sabe después seguir todo lo que habría que seguir para realmente curar a una persona. Entonces, es muy importante entenderlo esto, que hay que hacerlo con mucho cuidado. Ya, por ejemplo, yo sé que en la ciudad de Buenos Aires te ofrecen muchas ceremonias sí, adentro sí. de la ciudad. Dentro de la ciudad. Ya eso, ¿Qué? Ya no, ya no solo el hecho encaja. que se ha hecho adentro de una ciudad de 14 millones de habitantes, tendría que alcanzarte para huirte de esa propuesta.
y loco, hay que hacer una ceremonia en el medio de una ciudad. Además, porque te saca la piel entre vos y todo lo que está alrededor. Claro. Una cosa es hacerlo adentro de la naturaleza, en el cual sentís comunión con la naturaleza. Si lo haces adentro de la ciudad, no sé con qué sentís comunión, con la ambulancia que pasa, con los cables Claro. ADSL. Bocinazos. no sé, Claro. con el internet. Los bocinazos. Entonces, sí, eso nunca me voy a cansar de decirlo, que no escribí este libro justo pensando y esperando de seducir todo el mundo a probar esta experiencia, absolutamente no. Y además lo escribí hace unos años, más sigo con este camino, más claro me queda. Este libro que hoy tenemos posibilidad de chusmearlo por acá, de leerlo por acá. La Nueva Tierra se llama, estamos hablando con Sebastiano Mauri, de esta novela que plantea a partir de su experiencia, ceremonias de ayahuasca con fines curativos, claramente. ¿Tenés pensado venir a la Argentina en algún momento? Bueno, sí, yo soy mitad argentino, Sí. toda la familia de mi mamá vive allí y vengo todos los años regularmente. Ahora voy a volver en diciembre la próxima vez. Ah, falta poco. Ojalá. Bueno, Falta poco, déjame hacerte una invitación entonces. Nosotros ya estamos repasados de tiempo. Este Sí. programa tendría que haber terminado hace un rato. Pero es muy interesante bueno, lo que estaba es muy contando. interesante lo que la charla se puso re interesante y sería un placerazo que cuando vengas para acá Te pegues una vuelta. te pegues una vuelta. Nosotros estamos en La Plata, ahí a 50, 60 kilómetros de la capital federal. Somos la radio pública de esta provincia de Buenos Aires tan extensa y nos encantaría seguir charlando con vos a propósito del libro y también a propósito de la experiencia. Entendemos que en la divulgación y en escuchar a la gente que sabe expresar determinados saberes con profundidad y sobre todo con seriedad, está la rosca para encontrar una alternativa para que este mundo sea un poquito más lindo, ¿viste? Más vivible. Más vivible. Claro. Así que queda hecha la invitación para seguir charlando prontamente, Sebastiano. Muchas gracias por este ratito. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Te Buenas mandamos un abrazo noches. enorme, gracias. Chao. Adiós. Qué amor, chicos. Rapidito. Fabuloso. Sebastiano Mauri, artista visual, escritor y director de cine, nos presenta este libro. Quiero leerlo ya, La Nueva Tierra. Muchas cosas para pensar y mucho también para tener cuidado, ¿viste? Ujú. Me quedé Bueno, pensando, ¿sí? Está bien. Gente, ¿estamos Sí, pasados de tiempo? Pasadísimos. Ya llega Gravedad Cero, gente. Tengan linda tarde. Mañana Gracias. Mañana no. Mañana. El lunes. El lunes. El lunes a partir de las 12 del mediodía hacemos Hudson. Quédense en la Buen fin 97.1. de- Chau.